No lo estoy escuchando. ¿Estás muteado? Digo, Ahí está. Un placer, un placer. Bueno, a ver, Alejandro, hemos hecho nosotros, como siempre, aquí una puesta a punto de cómo está el país, la economía hoy, con una leve baja, una baja significativa ante la suba muy importante que tuvieron los dólares en general, los financieros y el blue. Pero, ¿cómo ves esta coyuntura desde la última vez que hablamos? Mucho más preocupante, ¿no? Digo, no sé si cuando hablamos la última vez había salido el último dato de inflación. No. Rozando el 8%, 7 y No. cacho por ciento, con la dinámica que hemos visto en las últimas semanas, uno anticiparía que vamos a ver inflaciones mensuales de 2 dígitos relativamente pronto, y obviamente todo esto genera incentivos para que los exportadores no exporten y mantengan su producto, y para en la medida que se abra la puerta para traer importaciones, pues básicamente traer todas las importaciones posibles a un dólar extremadamente subsidiado. Y la generación de expectativas, como tú mencionabas, que la gente prefiere no tener producto, guardar inventarios cuando pueda reetiquetar sus productos en el futuro, etcétera. Entonces vamos a estar viendo un proceso inflacionario que se va acelerando, que se acerca a niveles muy, muy peligrosos, y un nivel de incertidumbre tremendamente elevada. Como tú comentabas, dos fuentes de dólares: el sector privado, el sector agropecuario, en la medida que le ofrezcan condiciones más atractivas con un dólar siempre especial para ese sector, que se acerque más al dólar en el mercado paralelo. Y por otro lado, los organismos internacionales, que deberían, digamos, de estar coordinados alrededor de la próxima revisión del acuerdo con el Fondo Monetario. Según tu criterio, anoche hablaba con fuentes, altas fuentes del Ministerio de Economía, y les preguntaba, ¿el acuerdo con el fondo está caído? Me decían, las condiciones están, por supuesto, no cumplidas. Ahora se sigue trabajando, dijo el comunicado del Fondo Monetario. ¿Tiene algún incentivo el Fondo Monetario para darle fondos extras a este gobierno en la medida en que se profundiza la crisis? Mira, primero, para el público, digamos, que no sigue el punto y coma del programa del fondo, hay ciertos recursos que están en el programa original que se firmó con Martín Guzmán y que está implementando el ministro Massa, que se desembolsarían después de la revisión de junio. Entonces, un tema es esa revisión de junio, ¿la va a pasar a Argentina o no? Y tendría Argentina esos recursos. Y luego, el argumento del ministro Massa, que es correcto, ¿no? La situación en Argentina se deterioró en parte por la gran sequía, y eso no estaba contemplado en toda su dimensión en la última revisión del programa. Entonces, haciendo esta revisión, las metas se tienen que revisar, y con esas metas revisadas tendríamos que cumplir el programa para que se dé ese desembolso. Eso, digamos, es una primera etapa. Encima de eso, el ministro Massa dice, dado este choque externo, a ver qué podemos hacer con el fondo para que nos desembolsen más recursos. Y un poco, en lugar de aumentar el tamaño del programa, que estos recursos nos los adelanten de desembolsos futuros. Yo creo que es posible que el gobierno argentino y el Fondo Monetario se pongan de acuerdo en revisar el programa para que se haga el desembolso asociado a la revisión de junio. Creo que políticamente al fondo le conviene no ser el que desenchufa la lámpara y apaga la luz. Y al final del día esos recursos básicamente están etiquetados para pagarle al fondo. Claro. O sea, por otro lado, porque ahí va mi pregunta, con esos recursos adelantados, ¿se puede conjurar una crisis de desconfianza creciente, la dolarización de los agentes económicos que repudian el peso y se van al dólar? No, pero por otro lado el fondo no se vuelve un tema más que eleva la incertidumbre. Por ejemplo, Argentina ya estaría fuera del programa, se dice en atrasos con el fondo, pero sería estar como en default con el fondo. Eso precipitaría toda una crisis política. Exacto, entonces eso precipitaría otro nivel de incertidumbre, aunque el desembolso del fondo para el pago de deuda del fondo es un poco una ficción similar, pero se sigue en este juego. Bien. Que es
una de las cuerdas que ha ayudado a mantener la situación en Argentina para que no se deteriore aún más. Ahora, recursos adicionales a esos, que estaban etiquetados para que en el futuro Argentina le pague al fondo. Entonces, traerlos a junio para que Argentina enfrente esta crisis quiere decir que cuando lleguemos a septiembre, Argentina no va a tener los dólares para pagar esos desembolsos con el fondo. Y ahí que Argentina entre en atrasos. Entonces es posponer los atrasos, dar cierto oxígeno ahora menor. Creo que va a ser muy difícil que Argentina convenza al fondo y, digamos, a la comunidad internacional de hacerlo. Y si se llega a avanzar en algo, a cambio de medidas bastante drásticas para avanzar un poco en la corrección de los equilibrios macroeconómicos en Argentina, dudo mucho que el fondo adelante todos los desembolsos de septiembre para ahora. Más bien sería un piquito para que salve cara el ministro Massa, para que agarre unos créditos adicionales del BID, etcétera, y tenga una bolsa pequeña con la cual jugar. Acá en la Argentina, el agente económico, digamos, las previsiones del dólar futuro están viendo una devaluación muy fuerte. Acá se especula, se espera, se piensa que finalmente la Argentina va a devaluar su moneda. Estamos hablando del dólar oficial, que ha aumentado su ritmo de devaluación a niveles muy importantes. El Banco Central en los últimos 7 días está aumentando el ritmo de devaluación del dólar oficial, y esto se tiene muy poco en cuenta, casi al 9% mensual. Que esto nos llevaría a una inflación de base de 150% en 2023. Mi pregunta, Alejandro, la pregunta que nos hace la calle fue en forma permanente es, ¿el fondo le exigiría a la Argentina un sinceramiento de esta relación dólar-peso o dejaría que el mercado haga el trabajo? Es decir, ¿el gobierno puede llegar a entregar a fin de año la posta al próximo sin devaluar drásticamente? Yo creo que el Fondo Monetario, si llegan a lograr un acuerdo como el que estábamos discutiendo anteriormente, no va a obligar a un ajuste como el que debería de tener el peso argentino, porque sabe que el acuerdo al que están llegando no es suficiente para anclar el nuevo tipo de cambio y darle credibilidad para sostenerlo. Entonces, que no generar una nueva revisión de expectativas. Probablemente el fondo, dentro de este programa, que básicamente sería la 8ª iteración del plan Llegar, es acelerar la devaluación, un poquito más de recursos y probablemente una recesión aún mayor por unos controles draconianos en importaciones, etcétera, que básicamente permita minimizar el uso de dólares. Yo creo que ese es el escenario de junio, julio, y obviamente llevaría, yo creo, a niveles de inflación de 2 dígitos en términos mensuales. Exacto, llegar a los niveles que tú decías, inflaciones entre 150 y 200% este año, y posponer el grueso de las correcciones para el próximo gobierno. Bueno, eso es llegar, Alejandro, eso es llegar a un nuevo gobierno con un país y una economía en terapia intensiva, en coma inducido y enchufado a todos los aparatos, digamos. ¿Qué se imagina para un próximo gobierno que llega con una economía en esas condiciones? No, pues una situación muy crítica, como ya lo han discutido muchos economistas argentinos, ¿no? Que va a tener una etapa de realineamiento de precios relativos, tipo de cambio, energéticos y todas las distorsiones de precios que se están generando en esta última etapa del gobierno de Alberto Fernández, lo cual en el corto plazo va a llevar a un aumento mayor en la inflación y de la mano de un ajuste fiscal muy importante para tratar de frenar la emisión monetaria, probablemente con un programa de ayuda, digamos, al 30% de la población más pobre del país para atender, digamos, esa situación tan crítica que está registrando ese segmento de la población en Argentina, y probablemente, y ojalá, con un programa también muy agresivo en la parte estructural de privatizaciones
O sea, yo no entiendo cómo Argentina hoy pierde la cantidad de dinero que pierde. Y sobre todo aquellas personas que hablan y hablan de la situación de los pobres, manteniendo una aerolínea que hoy podría ser manejada por el sector privado. Y es una de las empresas del Estado con pérdidas. El inventario de pérdidas que generan las empresas del Estado llega a niveles, no sé si comparables, pero parecidos a los años 80. Exacto, es un ejemplo, pero decir, bueno, en todos esos sectores donde no hace ningún sentido que esté el Estado y además pierda dinero el Estado, empezar a sacar eso del balance del Estado, también introducir regulación que permita detonar el sector del litio, el sector de la minería, terminar con esta discusión de la hidrovía, ¿no? Que debería ser un boom para la agricultura argentina, sí. Y obviamente estimular el sector interno, estimular la inversión, a la vez que se empieza a estabilizar las variables macroeconómicas que va a llevar también el tiempo. ¿Puedo hacerte una última pregunta? Y estás en libertad, por supuesto, de contestarme si puedes, si no quiero ponerte en un lugar incómodo. Recién veíamos una foto, tú me dirás, con Alberto Fernández en 2019. Hace pocas horas el presidente ha dicho que lo que está pasando con esta corrida cambiaria es producto de los movimientos de la derecha en la Argentina, ¿no? Hablando políticamente. Son los que están pidiendo o están fomentando una desestabilización en el exterior, que le piden al fondo que no ayude a la Argentina. Bueno, en esa reunión de 2019, que ahora es historia, con Alberto Fernández, con el resultado, con un Mauricio Macri que había perdido las PASO, ¿qué se discutía? ¿Qué pedía ese Alberto Fernández candidato que todavía no era presidente porque no había llegado? Mira, esa fue una reunión que tuvimos en las oficinas de Alberto Fernández en su casa de campaña en la calle México. Básicamente nosotros, digamos, por regulación del fondo, sobre todo cuando se acerca las elecciones, hay que hablar con todos los candidatos que tienen probabilidades de llegar a la presidencia. En primer lugar, Alberto Fernández se quejó ampliamente de lo que según él era el sesgo político del programa que habíamos hecho con Macri. En segundo lugar, dijo que iba a cumplir con los compromisos financieros adquiridos por Argentina, dijo que iba a ser un presidente fiscalmente prudente. Se discutió mucho sobre, digamos, los orígenes de la inflación en Argentina y sí nos habló mucho de la ilegalidad del crédito del Fondo Monetario y de la fuga de recursos que esto generó. Esa fue la discusión. Nosotros reportamos eso al Consejo Directivo y a la directora gerente y nos volvimos a juntar más adelante, después de las PASO. Pero yo en ningún momento creí, y este tema que tú decías de buscar fantasmas donde no los hay, donde muy probablemente el 98% de lo que está pasando hoy en Argentina tiene determinantes locales y domésticos. Como tú decías, la inflación en Brasil está bajando, en ningún país del mundo la inflación está en 100%, entonces si quieres echarle la culpa a Ucrania, Rusia, etcétera, ok, los primeros 7 puntos de inflación se los debemos al señor Putin. Los otros 100... se lo debemos al señor Fernández. Yo te diría que sí, y no a estos 3 funcionarios que yo no sé si hayan ido o no hayan ido al Fondo Monetario, pero el Fondo Monetario va a hacer su trabajo, y si hoy Alberto Fernández se comprometería con buenas políticas públicas, el Fondo Monetario tal vez sí le adelantaría recursos, porque es lo que corresponde dado el choque negativo que está enfrentando Argentina, pero yo creo que ya dada la falta de credibilidad de su gobierno y la mala implementación y compromiso con el programa que se ha visto hasta la fecha por él, tal vez no por su ministro, pero al final del día él es el presidente de la República, difícilmente veamos un aumento considerable de recursos en la próxima revisión del Fondo Monetario. Como siempre, un placer, y te agradezco la posibilidad de dar una perspectiva a todo lo que se analiza aquí en nuestro país. Un abrazo grande, Alejandro. Igualmente, Pablo, gracias por la invitación. Alejandro Werner fue responsable para Occidente, el hemisferio occidental, del Fondo Monetario Internacional, conoce la Argentina muy especialmente, sus números, sus políticos, sus protagonistas. Cambiamos, vamos desde la mirada macro, desde la mirada técnica.